Mi amor, ya, córrele, estás a punto de salir al aire. Ya sé, pero es que esta cosa no me cierra. Ay, pues no, ¿cómo te va a cerrar si te la has pasado tragando toda la cuarentena? Es que uno se deprime de no poder salir. Pues sí, pero es un podcast, o sea, nadie te ve, solamente te van a estar escuchando. Bueno, ya, entretenlos en lo que salgo. Ok, pero solamente tienes unos segundos, ¿eh? Ay, estos hombres. Y luego dicen que uno es quien se tarda en salir. Para que se dé prisa, ya voy a poner la entrada. ¿Listos? ¡Comenzamos! Todos los días escuchamos voces de distintos colores y matices. Voces que nos hablan, que nos gritan, que nos seducen, que nos conmueven. Voces que tratan desesperadamente de llamar nuestra atención. La mayoría de ellas pasarán desapercibidas. Esperemos que la tuya no. Por eso te invitamos a descubrir, conocer y liberar tu propia voz. Desde el fascinante mundo de las voces. Esto es Voice Masters, el podcast. Queda con ustedes nuestro anfitrión, Uriel Batres. Hola amigos, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Estoy muy contento de que nos acompañen en este primer episodio de Voice Masters, el podcast. Mi nombre es Uriel Batres y voy a ser su anfitrión en esta nueva aventura digital que finalmente se ha convertido en realidad. Aunque todavía estamos en épocas del coronavirus y en cuarentena, eso no nos impide conectarnos a la distancia y hablar de lo que más nos apasiona, la voz. El fascinante mundo de la voz. Este tema tan apasionante para muchos de nosotros, locutores, actores de doblaje, conferencistas, instructores, coaches, vendedores. Es que sí es increíble. Todos tenemos una voz, pero no todos sabemos utilizarla ni somos conscientes del potencial de nuestra propia voz. Y este podcast está dedicado a todas aquellas personas que quieren mejorar sus habilidades de comunicación verbal, su capacidad para hablar en público, para grabar comerciales, para dedicarse a la locución de radio, para dar conferencias, para dar talleres, porque finalmente la voz es una de nuestras herramientas más poderosas. Y en la medida que logremos conocerla y mejorar nuestras habilidades de comunicación, tendremos más éxito en cualquiera de nuestras facetas de la vida, ya sea personal, profesional o familiar. ¿Cuántos malentendidos se dan simplemente porque no supimos expresarnos adecuadamente o porque nuestro tono de voz comunicó exactamente lo contrario a lo que queríamos decir? Yo te quiero preguntar algo. Si no vas manejando, de preferencia cierra los ojos. Si vas manejando, mejor manténlos abiertos. Pero imagina por un momento lo siguiente. Si pudieras ver tu voz, ¿cómo sería? ¿Cómo te la imaginas? ¿De qué color es tu voz? Ponle un color, el que tú quieras. ¿Cómo te imaginas que es tu voz? ¿Roja? ¿Verde? ¿Morada? ¿Azul? ¿Qué color le pondrías a tu voz? Si la estuvieras dibujando, ¿cómo la dibujarías? ¿Cómo sería? ¿Sería una vocesota, grandota, gruesa, profunda? ¿O quizás sería una vocecita pequeña, chiquitita, suave? ¿Cómo es tu voz? ¿Cómo percibes la forma de tu voz? Esta es una pregunta que te va a dar un contexto muy especial para que poco a poco logres, primero que nada, conocerla y quizás yéndonos más a profundidad, reconciliarte con tu propia voz. Porque fíjense que a la gran mayoría de las personas no les gusta el sonido de su voz. Quizás tú eres una de ellas, pero hay diversos estudios y encuestas que demuestran que aproximadamente al 80% de las personas no les gusta su voz. Y sobre todo cuando se escuchan en una grabación o llegan a grabarse, dicen, ¡ay, ese no soy yo! ¿A poco hablo tan feo? Y esto en realidad ocurre por muchas razones que iremos platicando en el transcurso de estos episodios, pero generalmente hay un problema de origen, hay un punto de
digamos, distanciamiento con nuestra propia voz desde muy temprana edad. Desde que éramos niños, desde que éramos muy pequeños, muy probablemente te dijeron alguna vez, cállate, guarda silencio, tú no hables. Y de alguna manera fuimos reprimiendo nuestro propio sonido y con el paso de los años llegamos a la conclusión, consciente o inconscientemente, de que nuestra voz era fea o de que nuestra voz no servía. Hay muchas personas que tratan incluso de hablar de una manera así como que casi nadie los escuche o que casi nadie los note, como queriendo pasar desapercibidos para que no los juzguen. Es en realidad muy interesante todo lo que hay detrás de una voz. Y este podcast te va a ayudar primero que nada si tienes esta situación de que no te gusta tu voz, te va a ayudar a reconciliarte con tu propio sonido. Ese es el primer paso, reconciliarte con tu propia voz, con el sonido de tu voz, así como es actualmente. No se trata de ser la voz de alguien más, sino más bien de dejar surgir tu verdadera voz. Y en este podcast estaremos hablando en las distintas secciones de elementos que te van a ayudar, tendremos invitados especiales, estaremos escuchando las voces de grandes comunicadores actuales y que ya no están con nosotros también, para que te des una idea de cómo se debe de comunicar un mensaje eficientemente y tengas una perspectiva mucho más amplia. Pero por lo pronto, te doy la bienvenida a este primer episodio. Estoy seguro que si te gusta todo ese misterio que existe detrás de las voces de las personas que nos dedicamos, ya sea a grabar comerciales o hacer doblaje para series de televisión o películas, o de actores que salen a cuadro pero que finalmente su voz es la que los caracteriza, este podcast te va a encantar. Así que muchas gracias otra vez por encontrarnos, por estar escuchando este podcast. ¿Y con qué vamos a comenzar, mi queridísimo Rubén Moya? ¿Cuál es nuestra primera sección? Por sus voces los conoceréis. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección Por sus voces los conoceréis. Fíjense que en Voice Masters, en el Congreso Internacional de la Voz, en cada una de las ediciones que hemos tenido, hemos homenajeado a algún personaje que por su trayectoria, sobre todo de más de 50 años, hemos elegido a ese tipo de personalidades, nos ha dejado ya un legado y ha logrado inmortalizar su voz. Y bueno, el primer año homenajeamos a nuestro queridísimo Pepe Labat, de quien estaremos hablando recurrentemente en este podcast. En el segundo año homenajeamos al formidable Francisco Colmenero y el tercer año, la edición anterior, homenajeamos al señor Blas García. Todos ellos grandes leyendas del mundo de la voz y bueno, tuvimos la oportunidad de hacerles a cada uno de ellos un homenaje en vivo en el escenario de Voice Masters, el Congreso Internacional de la Voz. Y en este podcast vamos a hacer en cada episodio un pequeño homenaje y semblanza a aquellos actores y locutores que ya no están con nosotros, pero que han dejado un gran legado. Y en cada episodio estaremos dedicándolo a uno de estos grandes actores, locutores o comunicadores que ya no están con nosotros, pero que al mismo tiempo aquí siguen. Y en esta primera edición, fíjense que yo quise escoger a un gran actor de doblaje que seguramente su nombre a lo mejor no te dice mucho, pero cuando escuches su voz y los personajes que hizo, te van a llevar a tu infancia. Cuando yo comencé a pensar en esta carrera y en esta profesión, yo desde muy pequeño escuchaba los comerciales en la televisión y me llamaba mucho la atención las voces que escuchaba. Decía, ¡ay, qué voces tan elegantes! ¿Quiénes estarán? ¿Cómo será la persona que está detrás de la voz? ¿No les ha pasado eso? Que escuchan una voz y automáticamente le ponen una imagen física, aunque no la conozcamos a la persona, nos imaginamos y le atribuimos características físicas simplemente por el sonido de su voz. Y bueno, pues las chicas no me dejarán mentir, a veces escuchan a algún locutor de radio o conocen a alguien, no sé, que les presentan vía telefónica o en una grabación.
y dicen, oh, wow, qué guapo debe ser este caballero con esa vocesota. Y cuando lo conocen físicamente, pues resulta que no se parecía en nada a la persona que se habían imaginado. Bueno, así de poderosa es la voz. Nos transporta, estimula nuestra imaginación y nos hace construir escenarios, entornos, ambientes y personas en nuestra mente acordes al sonido que estamos escuchando. Pero bueno, el caso es que el actor de doblaje que hemos escogido en este primer episodio le dio voz a una gran cantidad de personajes que tomaría mucho tiempo hablar de cada uno de ellos, porque además fue protagonista de muchas películas en la llamada época de oro del cine nacional en México. Él fue un actor de televisión, salió mucho tiempo a cuadro, pero sin duda de donde más lo vamos a ubicar fue en su faceta de actor de doblaje. Y estoy hablando del señor Víctor Alcocer. Quizás el nombre de Víctor Alcocer no te diga mucho, pero dependiendo de la edad que tengas y si ya pasas de los 30, 40, es muy probable que lo tengas presente. Y si no, de todas maneras estoy seguro que sigues escuchando a través de caricaturas que salen en la televisión por cable o fragmentos de capítulos que has visto en YouTube. Seguramente has escuchado a algunos de sus personajes. Víctor Alcocer le dio voz a un personaje que se llamaba Kojak en una serie de televisión hace ya muchísimos años. Te estoy hablando que todas estas series de televisión estuvieron al aire por ahí de los 70s, incluso algunas en los 60s. 60s, 70s y 80s fue cuando más estuvo presente su voz, aunque bueno, siguió haciendo más cosas hasta el día de su muerte. Pero algunos de sus personajes más característicos, uno de ellos fue Kojak. Otro al que le prestó su voz y tuvo muchísimo éxito fue a Herman Munster en la serie de los Monsters, que todavía era una serie de televisión en blanco y negro. Él salía también en la serie del Superagente 86, donde él era el jefe del Superagente 86, que interpretó Jorge Arbizu el Tata, de quien estaremos hablando también en otros episodios, en otra serie que se llamó Hechizada, El planeta de los simios, etcétera, etcétera. Pero quizás las 3 series más famosas en las que participó, o al menos en las que yo lo tengo mucho más presente, es sin duda la de los Monsters, que ya les comenté. Otra, la de Batman. ¿Se acuerdan de una serie de televisión a color? Esta ya era a color, pero fue quizás la primera serie de televisión de Batman en donde él interpretó a nada menos que a El Guasón. Él era la famosa voz de El Guasón en esa serie de los 70s que tuvo muchísimo éxito, y la voz con la que sin duda todos podemos ubicarlo aún en este tiempo es la del oficial Matute en la serie Don Gato y su pandilla. ¿Quién no se acuerda del oficial Matute cuando se ponía a discutir con Don Gato? Bueno, pues don Víctor Alcocer le dio la voz al oficial Matute. Así que en este primer episodio queremos recordarlo y homenajearlo. Vamos a escuchar su voz en algo del legado que nos dejó. Recordando la voz de Víctor Alcocer. Primero lo cubriré de cera, en forma similar a la que usan cuando te enceran el batimóvil. Tarda 1 o 2 semanas para que la cera endurezca. Bien, luego, pues no sé. Quizá te mande al museo de los muñecos de cera. Apostaría que esos diablos se divierten en grande a diario contemplando a las modelos en negligés y en ropa interior. Igualmente cuando se van a cenar con ellas. Hay 105 callejones en Nueva York y yo tengo que vigilar este. Mamá, ¿tú te...? ¿Qué tal, ¿A poco no reconocieron su voz? La de este gran señor Víctor Alcocer Gómez, quien nació el 23 de mayo de 1917 y murió en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1984. Así que bueno, pues este es un pequeño homenaje a este gran profesional, a este gran artista de la voz que seguimos recordando y que lo seguimos escuchando cada vez que vemos una serie de televisión por cable o en YouTube o en algún otro medio digital. Gracias, Víctor Alcocer, por todo lo que aportaste al mundo del doblaje, porque has dejado una escuela
y grandes profesionales se han inspirado en tu trabajo. Así que gracias y aquí te recordamos con muchísimo cariño. ¿Con qué seguimos, mi querido Rubén Moya? La frase del día es: voces que no has de escuchar, déjalas pasar. Así es. Bueno, pues estamos ya en nuestra siguiente sección, a la que hemos denominado la frase del día. Voces que no has de escuchar, déjalas pasar. Bueno, pues esta es nuestra frase en nuestro primer episodio. Y fíjense qué interesante, aunque es un juego de palabras medio chusco, voces que no has de escuchar, déjalas pasar. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense que, como dice la entrada de nuestro podcast, todos los días escuchamos voces de diversos estilos, de diversos colores, con diversos matices. Todo el tiempo algo está tratando de llamarnos la atención. Vivimos en un mundo muy ruidoso, por decirlo de algún modo, donde en el torbellino de la vida hay demasiadas voces tratando de llamar nuestra atención. Y desgraciadamente muchas de esas voces van a pasar desapercibidas en gran medida porque no son conscientes de sí mismas. Son como voces fantasmas. ¿A qué me refiero? A que son voces que no están preparadas, educadas para comunicar un mensaje. Y es muy triste cómo muchas personas con grandes talentos pierden oportunidades por el simple hecho de no haber podido comunicar sus ideas o sus mensajes o sus propuestas de una manera clara, de una manera asertiva, de una manera concisa y con una voz que comunicara el estado de ánimo o el mensaje que querían transmitir. Así que voces que no has de escuchar, déjalas pasar. Todo esto significa que, bueno, a lo largo de cada día estaremos escuchando voces nuevas, quizás de un vendedor en la calle, quizás de una persona que trabaja en un call center y que nos llama a nuestro celular para ofrecernos un servicio bancario. Y siempre hay como voces queriendo llamar nuestra atención en casi todo momento. Y lo que te quiero decir con esto es que no te alcanzaría el tiempo ni la vida para ponerle atención a todo. Y finalmente, de una manera consciente o inconsciente, tú vas a tener que estar descartando opciones en tu día a día. Opciones desde qué programa de televisión ves, que si estás escuchando este podcast, bueno, pues tú puedes decidir escucharlo o no escucharlo, dependiendo de qué tan identificado te sientas o qué tan interesado estés en el tema, porque así como estás escuchando este podcast, podrías estar escuchando cualquier otro de cualquier otro tema. Sin embargo, uno tiene que elegir qué escuchamos y a quiénes escuchamos, con quiénes nos identificamos y con quiénes de plano no hacemos clic, ya sea por su mensaje, por su contenido, pero muchas veces, casi prácticamente siempre, por la forma en que nos comunicaron ese mensaje. Quizás el contenido era muy bueno, pero el vehículo no lo era tanto. Y quizás una persona tiene una conferencia, por ejemplo, una charla muy interesante sobre el tema que tú quieras. Vamos a pensar en un médico. Si alguna vez han estado en una conferencia de médicos, quizás saben a lo que me refiero, ¿no? Que te empiezan a hablar de una forma tan científica, tan profunda, pero al mismo tiempo tan intrincada, que, híjole, pues a los 5 minutos te estás perdido y inconscientemente tu oído bloquea prácticamente el contenido de ese mensaje, y aunque estás oyendo, no estás escuchando. Y entonces dejas de tratar de decodificar el mensaje y automáticamente la atención se pierde. Entonces lo que te quiero decir es, piensa en tu propia voz, piensa en el sonido de tu propia voz. Hazte estas preguntas. ¿Qué es lo que transmite tu voz cuando hablas? ¿Te has puesto a pensar en eso? En el día a día, no en un contexto específico. ¿Te has puesto a pensar en general qué comunica tu voz? ¿Qué emociones transmite? ¿Te cuesta mucho trabajo comunicar tus ideas? ¿Has notado que las personas te dejan de poner atención por tu forma de hablar? ¿Crees que tu voz es aburrida, monótona,
que cansa a las personas? La voz tiene distintos elementos que estaremos hablando en los siguientes episodios. Por ejemplo, el timbre, el color de la voz, el ritmo, el volumen, la cadencia, el ritmo. Es decir, hay distintos elementos que tenemos que conocer de nuestro propio sonido y aprenderlos a usar para que, independientemente del contexto, ya sea que estés invitando a una chica a salir o que le estés pidiendo un aumento de sueldo a tu jefe o que le estés pidiendo un favor a algún amigo o algún familiar, independientemente del contexto, tu voz suene coherente, convincente, elocuente y que por lo tanto aumentes tus probabilidades de conseguir el objetivo que buscas. Si quieres invitar a una chica a salir y pues como que te escuchas muy tímido o te tiembla la voz o casi no te escuchas o tartamudeas, automáticamente vas a mandar un mensaje. Y en su cabeza esta chica va a pensar, creo que mejor no. Así que si no le habías puesto atención a tu forma de hablar, yo te invito a que a partir de hoy lo hagas, porque si no vas a ser una de esas voces que no van a ser escuchadas y que van a dejar pasar las personas. Y fíjense que algo divertido y chusco, hablando de este tema de cómo hablamos, hace muchos años había una estación de radio en Ciudad de México que se llamaba Radioactivo 88.5 y ellos constantemente producían cápsulas y parodias muy interesantes de diversos temas, pero hoy quiero rescatar una en particular que tiene mucho que ver con el mundo de la voz y con nuestra forma de comunicarnos, así que vamos a escucharla. ¿Le ha sucedido alguna vez esto? ¿Qué tal? Quiero que me traigan una pizza. Niño, por séptima vez deja de molestar. ¿O esto? Por una mirada, un suspiro, por una caricia, un verso. Y por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Y yo no sé qué daría porque tuvieras otra voz. I'm too sexy for my love, love's going to leave me. Pues para casos graves de voces agudas ha llegado finalmente la solución. Sopranin DM de Machín. Las mágicas grajeas efervescentes que al tomarse ejercen inmediatamente una presión noble en tus pudendas. Para que conozcas el poder que existe dentro de una verdadera voz de hombre. Sopranin DM de Machín. Si en la calle te gritan: ¡Ese es mi Farinelli! ¡Ese es mi Castrati! Sopranin DM de Machín. Utilizado por famosas voces como Martín Hernández, Enrique Rocha, Sergio Bustamante y próximamente José Enrique Fernández. I'm too sexy. Si persisten las molestias, consulte a su foniatra más cercano. ¿Qué tal, Así que para todos los caballeros que quieran tener voz de hombre, pues tómense una de estas pastillas. No, claro que no. Bueno, esa es una parodia que hizo, como les decía, la estación de radio que ya no existe, Radioactivo, que estuvo muy en boga en los 80s, 88.5 en la Ciudad de México, y que produjo grandes contenidos y de donde surgieron voces muy conocidas como el gran Martín Hernández, de quien también estaremos hablando más adelante. Vamos a ir a un corte y regresamos. En un momento, regresamos a Voice Masters, el podcast. Hola, soy Patricia Martín del Campo, directora del Congreso Internacional de la Voz, Voice Masters, el que tú ya conoces. Y te quiero compartir que ya se acerca la 4ª edición. Si ya has estado en alguna de las ediciones anteriores, ya sabes de lo que te hablo. Y si no, esta es tu oportunidad para ser parte del evento que ha cambiado la vida de cientos de profesionales de la voz de más de 21 países. Voice Masters, como ya es una tradición, será en octubre, el 16, 17 y 18. Y algo fascinante es que ahora será en tu casa, ya que todo el evento será online. Tenemos preparado para ti grandes sorpresas y extraordinarios talentos que te ayudarán a vivir tu sueño. Revisa los detalles e inscríbete en la preventa a precio especial en www.congresodelavoz.com/preventa. Voice Masters Online 2020. ¡Reinvéntate! ¿Te gustaría aprender locución comercial sin salir de casa? ¿Aprender a manejar tu voz de manera más efectiva? ¿Que transmitas mayor seguridad y confianza al hablar?
Te presentamos el curso de locución online Voice Trainer, impartido por Uriel Batres y que podrás tomar desde la comodidad de tu hogar. Lo único que necesitas es una computadora o dispositivo con acceso a Internet. El horario y la cantidad de tiempo que dedicas lo eliges tú, ya que las lecciones están disponibles las 24 horas del día en la plataforma digital. Todas las tareas y ejercicios son revisados personalmente por Uriel Batres. El curso consta de 12 módulos en donde paso a paso te guiaremos en tu proceso de aprendizaje. Algunos de los temas que aprenderás son ejercicios de respiración, centros energéticos, psicología de la voz, resonadores, manejo de intenciones, marca personal y mucho más. Consulta todos los detalles e inscríbete en www.cursodelocucion.com. Ya estamos de vuelta en Voice Masters, el podcast. Esta es nuestra sección, el Diccionario de la Voz. Así es, ya estamos en nuestra sección El Diccionario de la Voz, en donde en cada episodio estaremos hablando de un concepto en particular que tiene que ver con este mundo de la comunicación, la locución, el doblaje y la voz en sí misma. Así que el concepto del que hablaremos el día de hoy del Diccionario de la Voz es el acento neutro. ¿Qué es el acento neutro? Según el Diccionario de la Voz, el acento neutro, también conocido como acento internacional, es un intento por estandarizar una variable del idioma español que sea aceptado en diferentes países. Es utilizada para comunicar mensajes comerciales, así como películas o series dobladas al español para distintas regiones. Así que el acento neutro es aquello que se busca conseguir en las producciones audiovisuales, especialmente en el cine, la televisión y bueno, ahora con las series de Netflix, de Amazon Prime, de Apple, de Disney Plus, etc., cada vez se requieren doblar más estos contenidos. Pero esa producción generalmente se difunde en muchos países y en el caso del español en Latinoamérica, pues se tiene que difundir en México, en Guatemala, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, etc. Y entonces, ¿qué se busca con el famoso acento neutro? Que además es un tema que se presta mucho a debate porque en realidad, ¿quién es quién para decidir cuál es o no un acento neutro? ¿Quién puede decidir que el acento de España, por ejemplo, no es un acento neutro? Ellos tienen un acento muy distinto al que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O en Argentina. Pero bueno, es un concepto o un término que se ha estandarizado en la industria para tratar de llegar a la mayor cantidad de países sin que se sientan tan ajenos a la forma de hablar de cada uno de estos países. Entonces, generalmente, fíjense, en México se produce entre el 60 y 70% del doblaje al español que va para Latinoamérica. Es decir, se produce una gran cantidad de doblaje en México. De hecho, es considerado la meca del doblaje, nuestro país. Hay grandes y muy buenos actores de doblaje y muchas productoras. Ya tendremos oportunidad de hablar con algunos de los estudios de doblaje más importantes de nuestro país. Pero el caso es que cuando se hacen estas producciones, se necesita difundir esa película o esa serie de televisión en todos estos países. Y a la conclusión de que se ha llegado, por alguna razón, es que el acento mexicano, neutral, por decirlo de algún modo, no el acento típico de alguna región como Chiapas o Yucatán o muy al norte, sino el acento del centro de México, que es como un acento menos evidente, digamos, menos cantado, aunque en todos lados escuchamos acentos cantados. Yo vivo en San Luis Potosí y también los potosinos tenemos una forma particular de hablar. Entonces, lo que les decía, no existe como tal, en mi opinión, y con base en lo que he hablado con muchos colegas y profesionales de este medio, en realidad no existe un acento 100% neutro. No hay un acento, digamos, puro, totalmente auténtico. Todos nuestros acentos en las regiones y países en los que vivimos han sido influenciados por la cultura, por la historia, por el clima.
Hay tantos factores que influyen en nuestra forma de hablar que podríamos hacer todo un episodio solamente para hablar de esto. Y de hecho estaremos hablando también de la psicología de la voz y de todo lo que revela la voz de nosotros mismos, pero eso lo estaremos haciendo en los siguientes episodios. Así que por lo pronto, el concepto de acento neutro, cuando lo escuches, para que no te resulte desconocido, se refiere a eso, a la estandarización de una forma de hablar para que se pueda transmitir a más países sin que brinque tanto, porque de otra manera esto además tiene una razón económica. Imagínense que las casas productoras tuvieran que hacer un doblaje para el español de Argentina, un doblaje para el español de Perú, un doblaje para el español de México. El caso más particular y en el que sí se hace una diferencia muy clara es el de España, porque ellos tienen también un español que pues tiene un acento muy particular y por ley todas las producciones audiovisuales que se transmiten en España tienen que ser dobladas por actores españoles. Y entonces ellos tienen, digamos, su propia versión de cada uno de los personajes que tenemos en Latinoamérica. Todas las producciones que se hacen en los Estados Unidos generalmente son dobladas en España por sus propios actores y por sus propios estudios, y ya estaremos hablando también con varios colegas españoles sobre este medio. Pero bueno, al final de cuentas, con lo que quiero que nos quedemos es que la voz es tan rica en colores, en matices, que es prácticamente imposible encasillarla o tipificarla en el sentido de decir esta es una voz neutra y la tuya no. En tu país se te nota mucho el acento, en el nuestro no, claro que no. Imagínense los que vivimos en México, ¿cuántos acentos distintos hay en nuestro país? Si tú nos estás escuchando en Colombia, en Chile, en Perú, ¿cuántos acentos distintos hay en tu país? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Seguramente cuando viajas a alguna región puedes notar la diferencia. Y bueno, en los siguientes episodios con nuestros invitados vas a poder escuchar distintos tipos de español, de acentos, los que tienen que hacer doblaje, cómo lo tratan de neutralizar, entre comillas, pues para poder encajar con el estándar, digamos, comercial del medio. Pero bueno, ese fue nuestro concepto del día de hoy del diccionario de la voz, que por cierto está bien padre, no es por presumirlo, pero tiene más de 200 páginas y tiene más de 200 conceptos perfectamente documentados. Fíjense que el diccionario ilustrado de la voz, la locución y el doblaje es un libro que escribí junto con mi esposa Patti Martín del Campo, apoyado por muchísimos profesionales. Hicimos una ardua investigación sobre cada uno de estos conceptos que muchas veces se contraponen contra las definiciones que hay en otros documentos, y pues no pretende ser la Biblia de la voz, pero sí una alternativa y una propuesta que hemos hecho con mucho cariño. Si tú quieres adquirir este diccionario, lo puedes conseguir directamente en la página diccionariodelavoz.com. Hay una versión online en donde además hay videos explicativos de cada uno de estos conceptos que vamos a estar incluyendo. Y si vives en México, te lo podemos mandar por paquetería. Si vives en cualquier otro país, también te lo podemos enviar por paquetería, pero la realidad es que te va a salir más caro el costo del envío que el libro, así que mientras no tengamos un distribuidor editorial en cada uno de los países de América Latina, pues será la única forma de conseguirlo. Es directamente en línea, por paquetería, o bien pues en la versión digital, que también está bien padre porque está diseñada especialmente para que se pueda consumir online. Pero bueno, esto fue el diccionario de la voz. Bueno, pues vamos a continuar con la última sección del día de hoy, que es... Esto es... El Trabalenguario. El Trabalenguario. ¡Wow! Otra de nuestras secciones exclusivas que hemos diseñado con mucho cariño, y esto es para que te lleves... tarea, por decirlo de algún modo, algo que te permita trabajar a ti tu propio proceso de voz, tu propio desarrollo vocal y mejorar tus propias habilidades de comunicación. No es un secreto para nadie que el uso de los trabalenguas es buenísimo para mejorar nuestra dicción y nuestra articulación, conceptos de los que estaremos hablando con mayor profundidad en siguientes episodios, pero hemos denominado a esta sección el Trabalenguario porque en cada episodio
estaremos trabajando con un trabalenguas que te vas a llevar de tarea y que la finalidad es que todos tenemos algunas frases o letras o sílabas que nos cuestan más trabajo de pronunciar. Por ejemplo, en mi caso, generalmente tengo problemas con la D. Palabras como dedo, dice, dime, que cuando van pegadas a veces me patinan y no se entienden muy bien. Entonces tengo que trabajar constantemente en ejercicios de dicción y articulación que lleven la letra D. Hay personas que tienen problemas con la S, otras con la B, otras con la P. En fin, todos tenemos ciertas características que debemos mejorar. Así que justamente lo que te decía al inicio de este podcast, la idea es que vayamos conociendo nuestra voz con mayor profundidad para que logremos identificar aquellas áreas de oportunidad en las que necesitamos prepararnos y mejorar. Actualmente existen una gran cantidad de opciones para tomar cursos, para prepararnos, para mejorar talleres, etc. Así que no te quedes sin actuar. Si realmente quieres mejorar tu forma de comunicarte a través de tu voz, prepárate, toma cursos, toma talleres, conoce más gente que se esté preparando en este medio, en fin. Y aquí en Voice Masters, el podcast, te vamos a facilitar las cosas porque además somos una gran comunidad. En Facebook tenemos más de 20,000 seguidores y en otras plataformas que también ya iremos dando a conocer. En nuestro canal de YouTube también ya somos más de 5,000 seguidores. Te quiero invitar, por cierto, a que nos sigas en Facebook. Búscanos como Congreso Internacional de la Voz o Voice Masters. Te va a aparecer de las dos formas. Tenemos una fanpage y tenemos un grupo. Si quieres pertenecer también al grupo, puedes solicitar ser parte del grupo de Facebook. Y también en el canal de YouTube nos puedes encontrar como Congreso de la Voz y también en Instagram como Voice Masters Congreso de la Voz. Por donde quiera que nos busques, y si tú tecleas en Google Congreso de la Voz, Congreso de Voice Masters o simplemente Voice Masters, nos vas a encontrar. Y ahora con el podcast seguramente tendremos muchísima mayor comunicación con todos y cada uno de ustedes. Entonces, el trabalenguas del día de hoy dice así: Si se te lengua la traba, es hora de practicar. Este es el trabalenguas del día de hoy. Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. Bueno, ya lo escuchamos en la voz de nuestro querido Rubén Moya y obviamente tú vas a decir, está facilísimo ese trabalenguas. Y efectivamente, es un trabalenguas muy sencillo. Y queremos empezar así, porque si no, imagínate si nos ponemos a hacer trabalenguas muy complicados desde el primer episodio, pues nos van a espantar. Pero fíjate que hay algo muy interesante. Parece simple, parece sencillo, pero el reto es el siguiente. Lo que te quiero invitar a hacer en esta semana, de aquí a que tengamos nuestro siguiente episodio, es que lo practiques aumentando la velocidad y en un minuto pongas un cronómetro, lo empieces a decir cada vez más rápido. Y la idea es que no te equivoques ni una sola vez. Entonces tienes que empezar obviamente muy despacio, es muy sencillo efectivamente. Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. Está perfecto, está muy fácil, pero ¿qué pasa si vamos aumentando la velocidad? Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. Ya entonces ya nos podemos empezar a equivocar. Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. Y así hasta que logres por un minuto continuo decirlo a una velocidad considerablemente rápida sin equivocarte. Y entonces, además de que vas a mejorar considerablemente tus habilidades de dicción y articulación, te vamos a dar un premio si logras y ganas este reto. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil. Vas a grabarte en video con este trabalenguas durante un minuto en vivo, o sea, no se vale editarlo, tiene que ser de corridito. Y si logras decir el trabalenguas durante un minuto un mínimo de 10 veces seguidas sin equivocarte, Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas, y cada vez más rápido, las 3 personas que compartan su video, que nos manden su video y tengan más likes, les vamos a regalar un diccionario de la voz en su versión online completamente gratis.
Así que es muy fácil, lo único que tienes que hacer es grabar el video con tu celular, no tiene que ser la megaproducción, no te preocupes por eso, simplemente te grabas, te presentas, no sé, vamos a suponer que te llamas Alejandro Martínez. Y dices, hola, soy Alejandro Martínez y este es mi video del trabalenguario. Y empiezas, Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas, Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. Y así hasta que vayas aumentando la velocidad. Mándanoslo directamente a info@congresodelavoz.com. Nosotros lo subimos, te etiquetamos, tú lo compartes y los 3 videos que tengan más éxito en las redes sociales y que por supuesto no te hayas equivocado, les vamos a regalar la versión online del diccionario ilustrado de la voz, la locución y el doblaje. Así que bueno, ya tienes tarea para que te ejercites hasta nuestro siguiente episodio. A mí me dio muchísimo gusto que nos hayas acompañado en este primer episodio de Voice Masters, el podcast. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo y tendremos muchísimas sorpresas, ¿eh? Sigan pendientes porque esto es solo el comienzo, esto es solo una probadita de lo que vamos a tener en Voice Masters, el podcast. Así que todas sus sugerencias, dudas o cosas de las que quieran que hablemos en este podcast o a quien quieren que entrevistemos, mándenoslas por favor por inbox a través de nuestra página de Facebook o por correo electrónico a info@congresodelavoz.com. Nos vamos, nos escuchamos muy pronto en nuestro siguiente episodio y mientras tanto te mando un abrazo muy fuerte donde quiera que estés y acuérdate que tu voz es un arma muy poderosa, así que úsala a tu favor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Voice Masters, el podcast. Los escuchamos el próximo episodio. Aunque usted no lo crea. Hasta la vista. Mejor dicho, hasta el oído. Chao.